La clase pasada estuvimos hablando de que las partículas con carga, o esta nueva propiedad de la materia llamada la carga eléctrica, hacía que los materiales se atrajeran o repelieran, ¿no? Entonces se asignaba esta nueva propiedad como fuente de esta interacción. Ahora, la cuantificación de esta interacción se hace a través de una ley de fuerza que se llama la ley de Coulomb. Entonces, lo primero que hay que recordar es que las cargas, cuando tienen el mismo signo, son del mismo tipo, se repelen, y cuando tienen signo opuesto o son de distinta naturaleza la carga, distinto, si una es positiva y la otra es negativa, entonces son diferentes, entonces la interacción es atractiva. Esto es bien diferente en realidad respecto a lo que uno veía con el caso de la fuerza gravitacional, que es otro tipo de fuerza a distancia que ustedes deberían recordar, porque en el caso de la fuerza gravitacional, la fuerza es siempre atractiva. Entonces no habían dos tipos de masa, ¿no? Siempre la masa era positiva, no había que clasificarla o hacer subclasificación. En cambio, en el caso de la carga, hay dos tipos de carga producto de que la fuerza puede ser atractiva o repulsiva. La persona que encontró la ley de fuerza se llama Charles Coulomb, y la ley recibe el nombre de esta persona. Se llama la ley de Coulomb. Les decía que la ley que nos dice de qué depende la magnitud y la dirección de esta fuerza se llama la ley de Coulomb, porque un señor de apellido Coulomb, un señor francés, fue el que determinó esto experimentalmente. ¿Y de qué depende entonces la fuerza eléctrica? Entre dos cargas, aquí están nominadas como Q1 y Q2, entonces la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2 está dada por el producto de los valores de las cargas, el inverso cuadrado de la distancia que los separa, y la dirección está dada por este vector unitario. Esta constante de aquí, caso E, es una constante de proporcionalidad y se determina experimentalmente y tiene aproximadamente este valor, 9 por 10 a la 9 en unidades de sistema internacional. Ahora, este vector R unitario, que está acá, se obtiene o se calcula a partir del vector que va desde la partícula 1 a la partícula 2. Entonces, como aquí estamos viendo, esta es la 1 y esta es la partícula 2, el R12 va de la 1 hasta la 2. Es un vector de longitud, es decir, tiene origen en la partícula 1 y termina en la partícula 2. Entonces tengo que preocuparme aquí quién ejerce la fuerza sobre quién para saber, porque si fuera el 2,1 va en la dirección contraria, ¿no? Entonces, a partir de este vector R12 y de su magnitud se construye el vector unitario. Esto que estoy encerrando en un cuadro es algo fundamental que tienen que saber no solamente conceptualmente, sino que lo tienen que saber calcular. Hay que saber determinar el vector R12 y luego obtener su magnitud, y la de la división de estos dos obtiene este vector de acá. Entonces, vector relevante acá es el vector R12 y luego el calcular el vector unitario R12. Profe, Felipe, dime. la fórmula es Q1 por Q2 dividido Sí. en 2. No, esta es la potencia de esto, elevado al cuadrado. ¿Listo? O sea que es Q1 por Q2, sin escribir lo que está al otro lado, partido por R12 al cuadrado. Me dice Darael, me dice, para calcular el vector unitario, si mal no recuerdo, es el vector dividido por su módulo. Sí, efectivamente. Entonces aquí, ¿cuál es el vector? Este es el vector. Este es el vector que nos interesa para obtener el vector unitario. Este es el vector que nos interesa, con el que se obtiene el vector unitario, el que estoy marcando encerrando acá. Entonces, el vector R12 que parte en la partícula 1 y termina en la partícula 2, por eso que es importante mirar acá quién ejerce la fuerza sobre quién para tener la dirección correcta. A partir de ese vector, definido ese vector y calculada su magnitud, se obtiene el vector unitario. Entonces, este de acá, vector unitario. Ahora, Profesor, ojo,
Ya, ¿quién hay? Yo, ¿Quién es yo? Rodrigo. Y para la dirección del vector unitario, ¿no depende también de si las cargas son del mismo o de distintos signos? No, la dirección del vector unitario está dada solamente por la dirección del vector R12, porque está definido a partir de esta ecuación, del vector partido por su magnitud. Por lo tanto, el vector R12 unitario es paralelo al vector R12 no unitario. ¿Y por qué es paralelo? Porque la magnitud del vector es siempre positiva. Por lo tanto, no hay forma que este vector unitario apunte en la dirección opuesta. Ahora, una cosa es el vector unitario y la otra es la dirección del vector fuerza. Porque efectivamente aquí Q1 y Q2, el producto Q1-Q2 puede ser opción 1 negativo, opción 2 positivo. Entonces, si este producto fuera negativo, el vector fuerza apunta en la dirección contraria al vector unitario. Drael, en ese caso, si la fuerza resulta negativa, ¿significa que es una fuerza de atracción? No, las fuerzas nunca son ni positivas ni negativas, porque las fuerzas son cantidades vectoriales. Lo que puede ser positivo o negativo son los escalares. ¿De acuerdo? Esa es una idea que tienen que empezar de a poco a tratar de eliminar de su cabeza. Las cosas que son positivas o negativas son escalares. Los vectores tienen magnitud y dirección. ¿Y por quién está dado la dirección en este caso? Por el vector R12 y por el valor, por el signo del producto de las cargas. Si el signo del producto de las cargas es positivo, el vector fuerza es paralelo al vector unitario. Si el producto de las cargas es negativo, entonces el vector fuerza apunta en la dirección opuesta al vector unitario. Me queda la duda porque si es que el producto es positivo, entonces la fuerza tiene como dirección hacia adentro, pero como que si el producto es positivo significa que las cargas tienen el mismo signo. Entonces no debería ser al revés. No. Creo que no está interpretando correctamente. Si el producto es positivo, el vector que da al lado izquierdo, que es el vector de fuerza, va a ser paralelo al vector R, 1, 2. Eso es lo único que he dicho. No tiene que ver esto ni con atracción ni con repulsión. Lo que pasa es que si el producto fuera negativo, mira, vamos a ver acá en el dibujo. En el dibujo el R12 apunta en diagonal hacia arriba, ¿no? Sería este, ¿no? Este es mi vector R12. Si el producto de las cargas es positivo, en este caso lo es porque las dos cargas dicen más, entonces el vector F, que es este de aquí, apunta en la misma dirección que el vector R. Pero si el producto fuera negativo, que estaríamos en el caso de que una carga fuera negativa y la otra positiva, este vector sería igual, pero apuntaría en la dirección opuesta al vector R12. Y lo cual es consistente con una fuerza atractiva. A pesar de que esta es una diapositiva que dice muy poco, hay mucha información en ella. Entonces, para que lo tengan en consideración, que aquí hay mucha información y algunas de estas cosas las tienen que adscribir. Por ejemplo, hay lugares donde les ponen la fuerza con valores absolutos. Aquí no hay valores absolutos, porque lo que yo necesito que ustedes calculen son vectores de fuerza, no las magnitudes de los vectores fuerza. Porque después cuando se tengan que sumar, si es que hay más vectores fuerza actuando sobre una partícula, los tienen que sumar vectorialmente y no como escalares. Esto, pregunta para ustedes. Se supone que el Zoom me permite hacer encuestas, pero todavía no he aprendido cómo se hace. Así que lo vamos a hacer aquí por el chat. Dice entonces que hay dos esferas aislantes que contienen cargas uniformes y que están sujetas firmemente, es decir, las cargas no se pueden mover. La carga en la esfera 2, aquí está 1 y 2, la carga en la esfera 2 es 3 veces la carga en la esfera 1. Entonces, ¿cuál sería el diagrama que represente correctamente la fuerza entre las cargas? ¿Ya? Ya, veo que hay dos opciones, ¿no? Hay algunos que ponen opción C. Ponen opción C y otros ponen opción D. Pareciera que son las dos. Pareciera que son las dos, ¿no?
Ya, a ver, partamos por los que marcaron la opción D. Alguien que tenga micrófono de los que marcó la opción D, me explique cuál es la razón por la cual la D es correcta. Yo puse la D, pero ¿Ya? estoy dudando. ¿Ya? ¿Pero por qué pusiste la D? Porque Independiente de que ahora estés dudando. ¿Cuál fue tu razonamiento para decir que la opción correcta era la D? mm, la dirección, porque son del mismo signo, entonces se repelen. ¿Ya? Y después Eso descartaría dije, automáticamente la alternativa E, ¿no? claro, O sea que la E no puede ser, tampoco podría ser la A, ¿no? claro. Ya. Perfecto, entonces, ya, sabemos que entonces las fuerzas son repulsivas. ¿Qué más? Profe, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Tiene ahí? Yo puse que es la D porque a la esfera 2 tiene más carga que la esfera 1, entonces la fuerza que va a ejercer sobre la fuerza 1, o sea, sobre la esfera 1 va a ser mayor que la esfera 1 hacia la esfera 2. Ya, perfecto. Esa es tu respuesta. Bien, gracias, Fernando. Ya, ahora de los que marcaron la alternativa C, ¿quién me podría explicar por qué la alternativa D, según ellos, no es la correcta? ¿Alguno Yo, que...? profe. A ver, da uno. Pídanlo, si me lo piden acá por el chat, yo les digo quién responde. ¿Algún voluntario o voluntaria de...? Ya, Tamara. Sí. ¿Cuál es la, No, cuál es yo la digo, razón, según tú, por la cual la D no puede ser correcta? la D no es correcta porque la fuerza de atracción entre cargas tiene la misma magnitud, sea cual sea la carga que estemos mirando. ¿Ya? Y se puede ver en la fórmula porque da lo mismo si uno está pensando en mirar la fuerza desde la carga 1 o desde la carga 2, porque de todas maneras vamos a multiplicar sus magnitudes y la distancia entre ambas cargas es la misma, sea donde sea que nos paremos. Entonces no hay ninguna variable que diferencie las dos fuerzas de las Ya, que estamos perfecto. hablando. Entonces tu respuesta va en el sentido de que las magnitudes debieran ser iguales porque en la ecuación el producto de las cargas, o sea, da lo mismo si uno cambia las cargas en orden, ¿no? ¿Entendí eso bien? Sí, Ya. sí, exactamente. Perfecto, gracias. ¿Alguna explicación diferente de la que dijo Tamara? Ya. Sergio dice yo. Sergio, ¿cuál sería la explicación según tú? Por acción y reacción, como Ya. estamos viendo que en una que el 1 hace a la 2, entonces de la que hace la 2 a la 1 debe ser el misma magnitud. Ya, perfecto. Tercera ley de Newton, prácticamente. Perfecto. Se dan cuenta que hay dos explicaciones para la misma... O sea, hay dos formas de llegar a la misma respuesta, ¿no? O sea, la primera, la alternativa A, no es correcta porque las fuerzas son repulsivas, ¿no? Fuerzas, no repulsivas. Y lo mismo acá, ¿no? Fuerza no repulsiva. Repulsiva. Ya. Y entonces las alternativas B y C tampoco serían correctas, perdón, la B y la D tampoco serían correctas porque aquí alternativa 1 no son pares de acción de reacción, ¿no? O sea, uno podría responder esta pregunta sin tener idea de electromagnetismo. La otra alternativa es la que decía Tamara, ¿no? O sea, la primera alternativa uno la puede incluso responder sin saber la ley de Coulomb. Uno podría decir, no, esto debido a que al tercer principio de Newton no puede ser ni la alternativa B ni la alternativa D. Y la otra alternativa es la que decía Tamara, ¿no? En la ecuación aparece la constante Q1 por Q2 partido por R1, 2 al cuadrado. Y en la magnitud de esto, o el valor absoluto de esto, es igual al valor absoluto de la fuerza que va en el otro sentido, ¿no? La constante sería Q2 por Q1 partido por R2, 1 al cuadrado. Ya me acordé por qué no uso este lápiz. Notan la diferencia de escritura, ¿no? A ver si creo que tal vez puedo cambiar el lápiz. A ver, ya. Aquí serían las mismas posibilidades.
Entonces serían las mismas dos, ¿no? No son pares de acción y reacción, no las voy a volver a replicar. Voy a poner aquí estos puntos indicando que son las dos alternativas. Ya, gracias entonces a todos los que participaron. ¿Quién ahí? Rodrigo, ¿significa que las dos partículas de distinta carga al repelerse sufrirían el mismo desplazamiento desde donde están? A ver, el desplazamiento va a depender de otras cosas. Va a depender, por ejemplo, de la masa que tengan las partículas. En este caso, cuando nosotros estamos en electrostática, estamos bajo el supuesto que las cargas no se mueven. Entonces, esa de hecho era una condición acá. Dice, están sujetas. Están sujetas. Entonces, si estamos en la situación dinámica, habría que considerar, bueno, cuáles son las masas de esas fuerzas. Perdón, de estas cargas o partículas. Pero las fuerzas son iguales. Ahora, cómo aceleren o cómo se muevan ya ese es otro problema. Son iguales en magnitud, a eso me refiero con iguales, ¿no? Drael, dime. ¿Existe alguna otra explicación por la que, o sea, aparte de esas dos explicaciones que dieron mis compañeros, ¿existe alguna tercera explicación que pueda dar usted? O... Mira, la verdad es que la explicación más razonable que uno puede dar es por las leyes de Newton, que es la que vale para todos pares de fuerzas de acción y reacción, que tienen que ser iguales en magnitud y opuestas en dirección. La verdad que no se me ocurre otra que no sean estas dos. Pero la más general es acción y reacción. O sea, de hecho, la ley de Coulomb no podría no cumplir la ley de acción y reacción. Entonces, es consistente que uno pueda explicarlo a través de la ley de Coulomb, porque la ley de Coulomb tiene que cumplir las leyes de Newton. Este es un ejemplo que usa la interacción electrostática, ¿no? Se puede explicar algunos fenómenos como, por ejemplo, el cómo se adhieren las lentes de contacto. ¿Hay alguien que use lente de contacto? Que nos pueda contar si se echa algún adhesivo para adherirlo a su... Ya, Matías dice yo y Cristóbal también, Felipe también. No tienen que poner nada, ¿no? No tienen que agregarle ningún pegamento ni nada así, ¿no? Nada, efectivamente. Las lentes se adhieren por fuerzas eléctricas. Y de hecho también, por ejemplo, las impresoras, si tienen impresoras tanto de inyección a tinta como las impresoras láser, también usan fuerzas eléctricas para adherir o la tinta o el material polvillo que trae el tóner. Así que son algunos ejemplos donde de repente uno no se da cuenta, pero que está la electricidad o la fuerza electrostática detrás. Veamos acá qué me dicen en el chat. Dice cuando las lentes no se pegan bien es por desgaste de energía o algo así. La verdad que no lo sé. Puede que las superficies se desgasten por algo, se rayen y entonces disminuye la superficie de contacto. Pero la verdad que no sé la respuesta. Claro, esto de aquí es para una clase de otro semestre que está grabada de lo que acabamos de discutir. No es exactamente esta clase, pero si alguien la quiere repasar, la puede ver, está en el canal y está en esa dirección.